Mujeres 10. Crearte y ser. Uniradio Jaén, en colaboración con la radio de la Universidad de Sevilla y la radio de la Universidad de Almería. Proyecto Atalaya. Dirige Julio Ángel Olivares Merino. Saludos oyentes de la radio de la Universidad de Jaén, también a los y las oyentes de Radius, la emisora de la Universidad de Sevilla, y de igual modo a los y las oyentes también de la radio de la Universidad de Almería. Una temporada esta, 2020-2021, la de la radio de la Universidad de Jaén, llena de retos y también de citas importantes, las que estamos viviendo en el 103.9 dial FM, o, bueno, en emisión streaming a través de nuestra página oficial, uniradio.ujaen.es. Un año en el que hemos conseguido ese premio nacional, ¿verdad?, concedido por la Asociación de Radios Universitarias Españolas a una iniciativa que tuvimos en activo durante el confinamiento más estricto. Y además una temporada en la que recuperamos el camino de alguna forma no perdido, pero sí que quedó en suspenso durante 1 o 2 temporadas. 2 ediciones pasadas en Mujeres 10 dentro del proyecto Atalaya para recuperarla, como decimos, para conseguir de nuevo ese testigo en esta tercera edición en la que nos vamos a centrar no en el diálogo entre la ciencia y el arte, sino en, bueno, pues lo que es el desarrollo profesional y además en lo que es la creatividad de mujeres afincadas en Andalucía, andaluzas con esencia de nuestra comunidad, que nos van a trasladar pues cómo ejercitan esa creatividad, cómo se mueven dentro del ámbito de lo cultural y además también en circunstancias tan adversas como estas que estamos viviendo. Gracias al Vicerrectorado de Proyección de la Cultura y Deportes de la Universidad de Jaén, gracias por supuesto a la radio de la Universidad de Sevilla y también a la radio de la Universidad de Almería por sumarse en sinergia a esta tercera edición de Mujeres 10. Gratísimos recuerdos de las 2 primeras ediciones en compañía de Trinidad Alonso Moya, a quien mandamos un afectuoso saludo y también abrazo y beso. Y por supuesto a las Mujeres 10 que han pasado por estos micrófonos, los de la radio de la Universidad de Jaén, durante estas pasadas temporadas y ediciones. Nos vamos a centrar en esta que comienza 5 mujeres, 5 artistas, 5, en este caso pues invitadas que nos van a hablar sobre su día a día y también sobre sus proyectos, sobre su presente, sobre su pasado, evidentemente los pilares que fundamentan esa proyección hacia el futuro, sobre realización personal y también sobre fomento del arte. Marzo, y en concreto un día como hoy, 10 de marzo, en directo desde los estudios de la radio de la Universidad de Jaén, un día 10 de marzo para hablar con Mujeres 10. Y serán varias las que pasarán por estos micrófonos. Hoy tenemos como invitada a Victoria Romero. Ella es cantaora, pero también tendremos a, ICAT, Mónica Gómez Martínez, una grafitera, y contaremos de igual modo con la presencia de Fanny Rubio, archiconocida catedrática de universidad, pero sobre todo también escritora, y pasarán por los micrófonos de la radio de la Universidad de Jaén, de la radio de la Universidad de Sevilla y de la radio de la Universidad de Almería. Otras artistas como Luisa Medina, que es directora e intérprete, directora de cine, y finalmente Fran Doblas, la malagueña, que es fotógrafa. En este primer programa nuestra invitada, decía, es Victoria Romero. Voy a resumir su biografía para contextualizar lo que es nuestra entrevista de hoy. Alguien que ya a los 13 años conseguía su primer galardón, el premio de cante flamenco otorgado por la Generalitat de Cataluña en el concurso El Arte Adelante de Sabadell, en este caso. A partir de ahí empieza su carrera artística, que sabrá compaginar con diversos estudios de flamenco, autodidactas, interesándose por la historia del flamenco en especial y centrándose en las formas de expresión de este. Participa desde la edad de 16 años en los congresos internacionales de flamenco y su recorrido la lleva a actuar por diversos lugares del mundo, en concreto ciudades como Viena,
Roma y además también en países como Francia y Suiza, compartiendo cartel con los mejores cantaores flamencos de España. En concreto, y por citar algunos nombres, Antonio Fernández, Fosforito, Maite Martín, Joselito de Lebrija, José de la Tomasa, Ram Capino o Carmen Linares, entre otros y otras. En 1993, ya digo que estoy destacando algunos de los puntales de su biografía artística, protagoniza Yerma de Federico García Lorca, representando el papel principal y además realizando la obra tal cual la compuso el poeta granadino, con los cantes escritos en ella. En 1995 estrena el espectáculo en Cernayola del Vallés, Raíces árabes del flamenco, fusionando con músicos y cantantes árabes el flamenco de compás. 3 años, o en este caso un año más tarde, en 1996, conoce a Sergio Vicente, profesor de guitarra del Conservatorio de Música del Liceo, con el que trabajará hasta el año 1998 como cantaora, interpretando las canciones de Lorca y Falla con la Orquesta de Guitarras de Barcelona. En 1997 es cuando Victoria Romero se viste de gala para interpretar como solista en la UNESCO en París la obra El amor brujo de Falla para el 160 aniversario del Teatro del Liceo. Y a partir del año 2009 imparte clases de flamenco en la Universidad Popular de Jaén, creando la primera escuela de saetas y cante flamenco. Bueno, he ido como el canguro, ¿verdad?, sintetizando, dando saltos de año en año, porque hay muchísimo más en la biografía de nuestra artista hoy, Victoria Romero, en esta tercera edición, en el primer programa de la tercera edición de Mujeres 10, Crearte y Ser. Victoria Romero, muchísimas gracias por acompañarnos en los micrófonos de la radio de la Universidad de Jaén, escuchándote también desde Sevilla, desde Almería. Un privilegio, un verdadero placer tenerte aquí. Vamos a hablar de flamenco, vamos a hablar sobre muchas cuestiones. Bienvenida, bien hallada. Pues nada, gracias a vosotros por haber contado conmigo, ha sido todo un honor, ¿no? Y el placer es mío de poder estar aquí compartiendo este ratito. Uh-huh. Bueno, pues si te parece, una carrera profesional dedicada, ¿verdad?, al flamenco, al arte en general, con muchas postas, con muchos escenarios, con muchos artistas también, con los que has compartido experiencias. ¿Cuáles son las principales conclusiones que extraes a día de hoy, ¿verdad?, con ese bagaje? ¿Cuáles son esas conclusiones? ¿Cuáles son, digamos, esos puntales que dirías? Esta es la conclusión a la que yo llego, o esta es la hilación de ideas que hasta hoy me ha trasladado una vida dedicada a eso, a los escenarios y al arte. Bueno, pues quizá aquí la respuesta es un poco ambigua, ¿no? Porque ha habido tanto cosas buenas como malas, que en un momento determinado, al tener este bagaje, te hace preguntarte, por un lado, si todo este aprendizaje ha servido de algo, y por otro lado, si se han quedado cosas en la maleta, por decir, si colgaría o no, como antes se decía, las zapatillas, ¿no?, en ballet o en danza, pues si yo colgaría mi voz en algún momento y decidiría retirarme. Ha habido de todo. La conclusión es que finalmente el camino que empecé es el que me gustaba y es el que a mí me gustaría continuar, no hasta el final, porque no me gustaría ser una cantaora recordada como una vieja gloria, ni que se hace muy pesada con los años y que cuando ya su voz está un poco estropeada se quiere seguir manteniendo porque quiere vivir de aquella reliquia del pasado, ¿no? No me gustaría retirarme en un escenario, pero sí he aprendido que lo importante, principalmente en una carrera como esta, es que tiene que gustarte lo que estás haciendo, porque es muy duro lo que atraviesas. Es muy duro. El mundo del artista, por lo menos aquí en España, no es un mundo con el que te puedas ganar la vida a priori. Sí es cierto que si subes el peldaño de la fama y te constituyes ya como un ente famoso dentro del flamenco, puedes llegar a vivir, pero si estás en el peldaño más bajo, tienes que compaginarlo con otras cosas, clases o buscarte la vida de alguna manera. Hay muchas penurias. El camino me ha aportado muchísimas vivencias
afortunadamente he conocido gente de diversas culturas, de distintas etnias, que me han enriquecido muchísimo a nivel musical, que en muchas ocasiones no he podido llegar a expresar como tal, porque el mundo del flamenco más ortodoxo es a lo mejor excesivamente cerrado, como para poder llegar a tener la creatividad amplia del repertorio que en mi vida yo he ido consiguiendo a través de músicos latinos, de músicos árabes, de músicos italianos, de distintas músicas que he podido ver, ¿no? Y no he podido llegar quizá a realizar una obra de mezcla real como a mí me hubiese gustado, ¿no? Pero sí es importante que lo que te comentaba, y ahí en esa postura es donde me voy a quedar, ¿no? Que es el camino que he recorrido porque decidí hacerlo, porque me gustaba, y que a pesar de que en ocasiones he podido pensar en retirarme, he seguido adelante por lo que me aportaba interiormente. Ha sido, por lo tanto, Victoria, una pugna constante contra la adversidad, contra ti misma, ¿no? Por lo que puedo inferir, esa motivación, esa profesionalidad, ese deseo, ese anhelo, pero al mismo tiempo una voz o varias voces que te decían, no hablo del entorno, hablo de tu interior, ¿no? Hasta aquí. Sí. Ha habido ocasiones, de hecho, uno de los grandes males, entre comillas, que tenemos todavía hoy en día la mujer artista es ser madre. Cuando una además es madre, que no tienes, que sola has de sacar adelante a 2 hijos, pues se complica muchísimo más, ¿no? No puedes tener la maleta preparada siempre para irte. Hay muchas oportunidades que pierdes, que se quedan en el aire, pero sigues resistiendo como artista porque es lo que te gusta hacer. Entonces, esa voz interior en muchos momentos a mí me ha hecho preguntarme si era lo correcto lo que estaba haciendo de cara a la familia que yo tenía, a mis hijos, ¿no? Pero también he tenido apoyo familiar, ¿no? Mis queridos padres, mis amigos, mi familia más cercana, que siempre han sido un punto de apoyo para que pudiese continuar hacia adelante en la carrera que había decidido hacer. Y a día de hoy, después de todos estos años, conviviendo contigo misma como persona y como artista, ¿hay mucha diferencia entre el modo en el que describirías a Victoria Romero, artista, y Victoria Romero, persona? No. Yo siempre he procurado no ser así, no ser una persona en el escenario y fuera del escenario otra. Esto no me ha gustado serlo nunca. Es decir, no... He sido cantaora, pero no he querido ser demasiado actriz en el escenario. Y además siempre he ido muy unido, los sentimientos que yo tenía o mis emociones han ido muy unidas siempre a los cantes que yo expresaba en un escenario. De hecho, el cante por seguirillas a mí ha sido uno de los cantes que más me ha costado hacer, porque yo no había vivido una tristeza tal o un desgarro tal en el interior como para poderlo expresar de la manera que yo consideraba que era la correcta en la seguidilla, o la perfecta, por decirlo de alguna manera. Hasta que la vida me enfrentó pues a una muerte trágica, ¿no? de una hermana mía, y hasta que la vida pues te muestra esa cara, ¿no? Yo no fui realmente capaz de expresar esa rabia, esa tristeza, esa melancolía que requiere, por ejemplo, el cante por seguirillas. Siempre ha ido muy unido. Victoria, que en su momento fue Vicky Romero, que sabes que comentábamos esto antes de entrar, porque yo he sido conocida hasta ahora como Vicky porque era muy, muy pequeñita cuando empecé a cantar. Entonces, cuando subí al escenario, pues veían una niña con el pelo muy largo, muy delgada, y la gente pensaba, al decir el nombre de Victoria Romero, esperaban una señora mayor. Y a raíz de ahí, pues decidieron un poco cambiarme el nombre, que Vicky era más juvenil, se veía más acorde con la edad que tenía, y por eso he sido siempre Vicky hasta ahora que decidí, digo, bueno, ya... Yo creo que ya tengo edad suficiente para ser Victoria, que es el nombre que siempre me ha gustado tener, de hecho. A partir justamente de lo que comentas, una niña, 13 años, si mal no recuerdo, cuando obtienes tu primer galardón, en algún instante, y sobre todo desde la atalaya del presente, echando la mirada atrás,
y ahora que has decidido, ¿verdad?, que tu nombre artístico es Victoria Romero, no Vicky Romero, en algún instante, recordando ese pasado cuando niña, ¿tienes la impresión de que realmente no controlabas ese presente, de que realmente no controlabas cada paso dentro del arte? Lo digo porque hay referentes, ¿verdad? A todos se nos viene a la mente, pues, Joselito, ¿verdad? Marisol, efectivamente. ¿Tú tuviste esa sensación por aquel entonces, o al menos desde el presente? No, para nada. De hecho, yo siempre, afortunadamente, he tenido unos padres que me han dejado decidir absolutamente todo. Iba donde quería, donde consideraba que tenía que estar, donde me apetecía. Siempre mi padre fue mi gran guardaespaldas, que era el que, vamos a ver, no queremos que exploten a la niña, era así, porque es lo que pasaba y ahora no pasa tanto, afortunadamente está mucho más controlado, pero antes sabes que sí, ¿no? A los niños se les llevaba a todos lados y la mayoría de las veces iban gratis y otras veces pues engatusaban a los padres con el tema del dinero que te doy, porque el niño, en mi caso no ha sido así. Yo recuerdo absolutamente con claridad cada paso que di y además de una manera muy, muy feliz. No hubo nada que me molestara en absoluto y siempre hice lo que quise y estuve donde quise. No fui obligada a nada. Hablemos de esos maestros que han marcado tu día a día dentro del arte, dentro de tu crecimiento y realización personal y también, por supuesto, artística. ¿Cuáles son los referentes que tienes o que te vienen a la memoria? Y, de alguna forma, pues si también los puedes asociar o vincular a algún detalle, alguna cuestión que te enseñasen o algo que haya quedado como impronta, ¿no? Sí. Mira, mi primer referente está en mi familia. Mi primer referente fue mi abuela Manuela, que en paz descanse. Ella se había criado aquí en el barrio de la Magdalena de Jaén y ella cantaba de niña. De ahí me viene quizá la parte más de compás en el flamenco. Ella cantaba muy bien por colombiana y entonces yo una de las cosas que quería era aprenderme la letra que ella había cantado de colombianas, que afortunadamente pude hacerlo porque ella, aunque vivía, pero ya no tenía la voz para eso, pero sí pude llegar a escucharla cantar, muy poquito, pero pude llegarla a escuchar. Entonces, el primer referente fue ella en cuanto a los cantes de compás. El segundo referente es mi otra abuela por parte paterna, de Carchelejo, mi rubia, como le decíamos en la familia, que ella era saetera. Había sido una muy buena saetera en el pueblo, pero como desgraciadamente ocurría en aquella época, la mujer cuando se casaba dejaba de tener el papel de cantaora o de protagonista porque estaba mal visto, porque el hombre no quería, por 20.000 causas sociales que en aquel momento estaban, ¿no? Entonces, de ellas tengo mis dos primeros referentes. Luego mi padre era una persona que le gustaba muchísimo el flamenco, también se hacía sus cantes, pero nunca pisó un escenario, jamás. Él era en casa, ¿no? Esos son mis primeros contactos con el flamenco y luego ya fueron compañía, pues cantadoras irremediables como la Niña Los Peines, Carmen Linares, que sí ha sido referente mía durante muchísimos años y además lo seguirá siendo para mí, la señora del cante, Carmen Linares. Otros referentes, pues quien no ha escuchado a Juanito Valderrama, ¿no? Muchísimos. Hasta que aproximadamente en el año 90-91 yo conozco allí en la Peña Flamenca de Sardañola, donde estaba, al que fue mi maestro Álvaro Sierra, que es quien a mí me enseña a amar el flamenco. Y me enseña a amar el flamenco, y lo especifico porque nunca me obligó a aprenderme un cante, sino que él, recuerdo que tenía una habitación muy pequeñita, pero estaba completamente forrada de discos, de arriba abajo, de pizarra incluso, de cuando él era un adolescente. Él era de Linares. Entonces yo iba allí y él me ponía cantes, uno, otro. Él nunca me obligaba, me decía, coge esto, apréndete esto, no. Él primero a mí me dejaba escuchar. Y ya cuando yo elegía, o yo le preguntaba, Álvaro, ¿y este cante? Pues este cante es de fulanito de tal, y este cante es por Serrana, o este cante es por... Entonces él ya
me grababa, que entonces eran cassette, no había como ahora es todo muy sencillo, pero antes no lo era, y yo allí que me iba a mi casa pues con 3 o 4 cassettes que Álvaro me había grabado y yo empezaba a escucharlos para aprender a cantar. Bueno, pues dentro del contexto, ¿verdad? Se puede decir que en el backstage de Mujeres 10, aparte de las personas, ¿verdad?, que estamos frente al micrófono, también tenemos a ese equipo que está trabajando pues codo con codo. Por ejemplo, nuestro técnico José Antonio Ruiz Eliche, que está al otro lado de la pecera, o Roberto Torres, que es nuestro community manager. Saludamos también a Manolo Olivares, que es representante de Victoria Romero y que además ha sido, voy a utilizar el presente, es y será, y el futuro también, colaborador de esta radio y una más que simpática fotógrafa apellidada, en este caso Cañada, ¿verdad?, que es hija de nuestro primer colaborador aquí en la radio de la Universidad de Jaén. No recuerdo su nombre ahora mismo. Victoria, una pregunta genérica, desde luego que tiene una respuesta muy amplia, buen seguro, pero te la habrán hecho muchas veces. ¿Qué es para ti el flamenco? Y sobre todo me gustaría que justificases si también, en tu opinión, es un arte universal, y si crees, tú que tantos escenarios has pisado, si crees que en todos los lugares del mundo se tiene la misma receptividad a la hora de interiorizar este arte. Bueno, a ver, la primera parte de la pregunta, ¿qué es para mí el flamenco? Yo en esto no soy nada tradicional. No puedo decir que el flamenco sea mi vida como otras personas que lo dicen, ¿no? Yo vivo por el flamenco es mi vida. En mi caso yo he separado las tablas de lo que era mi vida personal y mi familia. No he dado la vida por el flamenco, pero sí ha formado y formará siempre parte de mí el flamenco. Pero sí la he querido separar. Es decir, si tú ves un poco, bueno, mi aspecto como comentábamos cuando he llegado, ¿no? Yo llevo el pelo corto ahora, llevo gafas y la mayoría de las veces cuando me bajo de un escenario nadie me relaciona. Es decir, parezco más una bibliotecaria o una administrativa que realmente una cantadora de flamenco. Esto siempre me ha ocurrido muchas veces, ¿no? Tengo la facilidad de poderme camuflar cuando salgo de un escenario y que no me conozca nadie. Entonces, nunca he respondido a ese estereotipo. Nunca he sido una persona que digas que mi vida exclusivamente haya girado en torno al flamenco. No, ha girado en torno a muchas cosas. De hecho, en mi vida nunca he querido que nada gire en torno a una sola cosa, sino al contrario, a muchas. Hay muchas cosas que me han abierto la mente y como te comentaba antes, ¿no? El hecho de haber conocido otras etnias y culturas a mí me han hecho tener una apertura mental más grande quizá de la que he podido encontrar en muchos momentos de mi recorrido flamenco tan cerrado y ortodoxo. Entonces yo no diré nunca que el flamenco es mi vida y por él muero. No, mi vida es todo en general y el flamenco forma parte de ella. ¿Arte universal? ¿Flamenco? La pregunta del arte universal, sí, por supuesto. El flamenco para mí sí es un arte universal. De hecho, las veces que he viajado no me he encontrado a nadie que no conociera el flamenco. Sí me he encontrado gente que no sabía dónde estaba Jaén, que no sabía que era Andalucía o que no sabía incluso que era España, pero pero sí sabían que era el flamenco. O sea, estas cosas extrañas que suceden, pues me las he encontrado. Flamenco, arte universal, porque además musicalmente no existe nada parecido a la estructura que tiene el flamenco. Por eso cuesta tanto de poderla transcribir en una partitura. Y por eso cuesta tanto también entenderlo, que era la tercera parte, ¿verdad? Sí, por supuesto. Entenderlo cuesta muchísimo. De hecho, yo creo que a lo mejor nunca lo acabas de entender, ¿no? Para entender el flamenco tienes que haberlo vivido muy, muy de cerca, haberlo estudiado. Puedes encontrarte en muchas letras en el flamenco que no pueden transmitirte nada si tú realmente no has estudiado la época en la que vamos a poder encasillar el flamenco, ¿no? Quizá por eso a la gente joven le cuesta más acercarse, porque está años luz. Las letras o las historias que se cuentan en el cante flamenco están años luz del vocabulario que hoy en día se utiliza o de otro tipo de música, ¿no?
Entonces ahí, para entender el flamenco tienes que estudiarlo y luego sentirlo. Si no, no llegas nunca a poderlo comprender. Y a veces hay que sentirlo en sinergia, no solo con el público, sino también con otros músicos que estén en escena, ¿no? Por supuesto. En este caso, vamos a hablar del guitarrista, ¿no? ¿Cómo se gesta esa relación? Supongo que durante ensayos, ¿cómo se va construyendo esa química para que la guitarra o el guitarrista, en este caso el intérprete, comulgue, ¿verdad?, o que creéis esa especie de flujo artístico que llegue al público y además de forma absolutamente consensuada? Bueno, el guitarrista es una pieza clave, es la pieza clave del cante, ¿no? Y se crea a través del trabajo, pero también es verdad que debe existir esa conexión, no la tienes con todo el mundo. Entonces yo me he encontrado pues a lo largo de la vida con guitarristas que me costaba más poder cantar en un escenario porque no me daban la confianza suficiente, otros porque querían destacar demasiado y lo que hacían era ahogarte a ti el cante, unas veces porque hacían falsetas de 2 minutos y tú estabas esperando a poder entrar a cantar, ¿no? Y otras veces pues sencilla y llanamente porque daban golpes muy fuertes de guitarra porque su forma de tocar, y ante voces a lo mejor más delicadas, pues lo que hace precisamente ese guitarrazo es ahogar la voz y no puedes sacar nada de tu personalidad. Otros porque quizá tú estabas dando una tonalidad con un aire más fresco, más moderno, y ellos eran unos guitarristas más antiguos, entre comillas, y no armónicamente pues contrastaba lo que tú estabas haciendo con la voz con lo que él hacía, porque no íbamos de acuerdo. Y en otras ocasiones pues has dado con personas maravillosas donde te sientes muy a gusto porque compartís además afinidades dentro del flamenco, porque las ideas van encaminadas hacia el mismo sitio a la hora de trabajar, y se hace muy cómodo y se nota muchísimo en el escenario. La complicidad es clave para nosotros. La complicidad es muy clave porque si entre el guitarrista y yo no existe esa complicidad, yo no puedo dejar salir a victoria, lo que hablamos antes. No puedo dejar salir lo que realmente siento. Puedo cantar lo correcto y bien. Técnicamente está correcto, técnicamente está bien, pero no puedo expresar lo que quiero porque no estoy en acorde con esa guitarra. Pero esa colaboración con el guitarrista siempre depende de un recorrido, digamos, de una serie de ensayos, o en algún caso incluso te has encontrado con la situación en la que te has subido en escenario con guitarristas con los que no habías ni siquiera ensayado. Sí, no tiene nada que ver. O sea, si hablamos de construir un espectáculo, hablamos de ensayos, pero otra cosa es un tablao. Claro. Tú te subes a un tablao flamenco una noche o a cantar bien porque estés contratada, porque en los tablaos sabes que la mayoría de las veces se improvisa, es decir, va el cantador y te dicen, pues este bailador va a hacer alegrías, tangos y soleá. Y nos acabamos de conocer todos y ahí está ya la sabiduría de cada uno, el aprendizaje de cada uno. O lo sabes cantar o no lo sabes cantar. Pero luego en otras ocasiones simplemente pues te has subido por gusto a un escenario, te han invitado y hay músicos que no conoces, o como en Viena, por ejemplo, sí me sucedió. También me ha sucedido en Barcelona muchas veces, y se crea esa magia porque hay un respeto entre todos los músicos, que sí he de decir que ese respeto está más fuera del flamenco, y lo siento mucho, pero es cierto. Sí he encontrado ese respeto, pero esa amistad, ¿no? Que es fácil trabajar con músicos de otro ámbito más que en muchas ocasiones con algunos propios flamencos, ¿no? Yo eso, pues sí me lo he encontrado. Quien no se lo haya encontrado, pues yo me parecen afortunados, pero yo sí me lo he encontrado en alguna ocasión, que me ha costado más trabajo trabajar con músicos flamencos que no realmente cuando venían de otras, con músicos clásicos, por ejemplo, me ha resultado fácil trabajar en muchas ocasiones. Supongo que el flamenco permite, ¿verdad?, un cierto margen de improvisación, o está
pautado estrictamente por una serie de, no sé, de edictos? Bueno, ahí un poco con la Iglesia hemos topado, ¿no? Como diríamos. A ver, si hablamos del ámbito del cante, la creatividad se reduce bastante. En el ámbito de la guitarra no, y en el del baile pues es inmenso, ¿no? Pero en el del cante la creatividad sí se reduce. Primero porque sigue siendo un mundo más ortodoxo, cerrado y más encorsetado, y luego porque los cantes realmente tampoco dejan muchísimo margen. Es decir, los cantes en el flamenco tienen una estructura. No es a lo mejor como una composición musical, una canción pop, ¿no? Que tienes una letra, estribillo, letra y otro estribillo que se repite, ¿no? En el flamenco no sucede eso. Un cante por soleá puedes tener 4 o 5 letras de soleá de diferentes estilos de soleá, pero esos estilos de soleá siempre son igual. Entonces crear ahí es muy complicado, porque no, o creas un estilo nuevo que nadie se atreve por el tema de la crítica, que nadie se atreve, ni tampoco es tan sencillo. Cuidado, no es tan sencillo decir yo ahora voy a crear la soleá de Victoria Romero. No es tan sencillo. Podría hacerse, pero tienes que enfrentarte a una crítica muy dura. Entonces se ha creado muy poco dentro de lo que son los cantes flamencos. Se ha creado muy poco. Luego, sin embargo, encontramos a lo mejor cantes como los tangos, que son muy permisivos. Los tangos son un tipo de cante que tú puedes inventarte ahí melodías, letras, con las bulerías, por ejemplo, también. Es decir, hay determinados cantes que permiten esa creatividad y determinados cantes que no la permiten porque tienen una estructura y son así. Y si los cambias, ya no estás haciendo soleá, estás haciendo otra cosa, pero no estás haciendo soleá. Entonces nuestra creatividad es más reducida. Quizá más lo que los cantaores se nos permite es que tú interpretes el cante de hace 50 años de una forma personal, pero en ese cante no puedes crear. Tú puedes arriesgarte a crear un cante distinto, pero en ese cante crear no. Lo que puedes es hacer lo tuyo. Pues media hora ya de programa, ¿verdad? En esta tercera edición de Mujeres 10, Crearte y Ser. Nuestra invitada Victoria Romero y nuestro técnico José Antonio Ruiz Eliche, que a propósito también canta muy bien, nos va a poner un indicativo, ¿verdad? Una especie de, bueno, pues pequeño receso para seguir hablando ahora con nuestra invitada. Mujeres 10, Crearte y Ser. Proyecto Atalaya. Uniradio Jaén. Pues nos sentimos absolutamente respaldados, ¿verdad?, por la radio de la Universidad de Sevilla y también por la radio de la Universidad de Almería, que, bueno, pues están uniendo esfuerzos en esta tercera edición de Mujeres 10, Crearte y Ser, junto con la radio de la Universidad de Jaén, dentro de este proyecto Atalaya. Nuestra invitada hoy es Victoria Romero, cantaora. Victoria, ¿cuáles son las cualidades esenciales de una buena cantaora? Esa es una buena pregunta. Pues yo realmente te diría que no hay cualidades especiales, porque la fortuna que tenemos nosotros los cantaores es que podemos cambiar la cejilla de la guitarra cuando queramos. Es decir, esto una cantante de ópera no lo puede hacer, ¿no? Tiene que limitarse a lo que la partitura marca, y además si no eres soprano pues lo tienes un poco complicado, ¿no? Pero en nuestro caso es muy sencillo. No hay que tener una gran voz ni una voz prodigiosa, sino tienes que tener conocimientos de lo que estás haciendo y fundamentalmente que te guste. Bueno, y afinar, eso sí, tener la voz de cualidades. Pues yo diría el oído es imprescindible en el flamenco, sobre todo por los cantes de compás. Si no tenemos oído para aprendernos ese compás en el que se basa, por ejemplo, unas cantiñas o unas bulerías, nunca podremos llegar a cantar ese cante bien. Esto se aplica también al ámbito docente, porque tú enseñas a cantar flamenco, ¿no? Sí. De alguna forma también esa es la partitura, entre comillas, o la Biblia que le transmites a tus alumnos y alumnas. Sí, vamos, rotundamente, ¿no? De hecho, una de las preguntas que más suelen hacerme al principio de clase es la que tú me has comentado. Pero bueno, y yo no tengo cualidades para cantar, o mi voz
yo canto muy bajito, o yo no tengo una voz que tenga un cuerpo muy grande, y no hace falta, o sea, simplemente lo que sí hay que ser es disciplinado, por supuesto, y en el flamenco muchísimo más, porque no es fácil, el flamenco es difícil de cantar. Es muy complicado y además son muchos años aprendiendo. De hecho, nunca terminas de aprender en el flamenco, jamás. En ninguna de sus disciplinas. Pero en el cante, por supuesto, nunca terminas de aprender. Hay muchísimos cantes por aprender y variaciones y demás. Entonces, cualidades, pues ellos, los alumnos que me suelen hacer esa pregunta acaban después descubriendo pues que es verdad lo que les digo, no hace falta, ¿no? Pero sí es cierto que en las clases hay una parte en la que hay técnica de voz, porque tienen que saber respirar, tienen que saber posicionar. Cuando he tenido algún alumno que ha venido de clásico, le ha costado muchísimo porque se tiende a redondear la boca en los sonidos y nosotros la abrimos, al contrario. Entonces hay que hacer unos ejercicios de dicción con ellos especiales para que se habitúen precisamente a la apertura vocal que tenemos en el flamenco. Las voces del flamenco se pueden posicionar, es decir, la voz esta que vemos rajada la mayoría de las veces es algo que puedes hacer tú. O sea, no es que Camarón no nació con la voz así, ni muchos cantadores. Es como cuando estás escuchando a un vocalista heavy. Él no ha nacido con esa voz, la pone para cantar. En el flamenco se pone para cantar. Si tú quieres la voz pues más rajada, tiras de faringe, y si no la quieres más rajada, pues sencilla y llanamente dejas libre el paso de aire. No haces... no sonaría el... eso lo puedes hacer. Si no te suena claro, directamente, ¿no? Entonces la técnica de voz es importante, hay que aprenderla. Y luego pues el compás. El compás se les enseña desde la base, ¿no? El compás binario de 4 tiempos, que es el más sencillo, aquellos que pueden coger los que se inician en el flamenco. Compás de los tangos, la rumba, la famosa rumba. Estos son los primeros compases que se les enseña. Se les enseña en clases, se les enseña en pizarra cómo lo contamos en el flamenco, cómo se cuenta en el clásico y cómo nos acompañamos con las palmas nosotros para el inicio del cante y el acompañamiento del cante. Y luego, evidentemente, pues se les enseña ya el cante que cada uno quiera aprender. Yo no obligo nunca a aprender un determinado cante, porque a lo mejor yo quiero a lo mejor que aprendan una solea, pero a la persona no le llama la atención la solea, quiere aprender a cantar por fandangos. Entonces yo no obligo. Cada persona debe iniciarse con aquel cante o con aquellos cantes que realmente le resulten de su gusto. Te hablo del ámbito literario. El autor o autora, ¿verdad?, crea unos personajes, crea una acción, pero, y me estoy acordando de Niebla, ¿verdad?, de Unamuno, de repente el personaje se le subleva. Se presenta en casa del autor y exige una serie de derechos. Yo no sé si a ti, en plena actuación, en algún ensayo, en algún momento de tu vida, has tenido la sensación de que era la voz la que te controlaba a ti y no tú a la voz. No, yo no he tenido esa sensación. Que la voz me controlase a mí, no. Además hubiese sido una sensación que no me hubiese gustado nada y directamente no hubiera podido continuar. No. Yo sí he tenido sensaciones de dejarme ir, pero eso es distinto. Pero de que la voz me controlase a mí, no. No lo he permitido. ¿Cómo concibes eso de dejarte ir? ¿En un escenario? Sí, en un escenario, completamente. Cuando, por ejemplo, la guitarra te está transmitiendo algo que en el momento en el que tú estás viviendo, en los artistas somos muy emocionales. Si tú estás pasando por un mal momento, por un buen momento, se nota muchísimo. Por lo menos en mi caso se me nota mucho. Entonces hay momentos en que lo que la guitarra está tocando a ti te llega de una determinada forma y eso te permite dejar fluir, ¿no? Es como me dejo llevar por lo que estoy escuchando y dejo que ahí salga la voz. Y a lo mejor en una malagueña que puede ser más permisible, o en los cantes que no tienen compás, que son más permisibles porque no están sujetos a un patrón determinado, puedo alargar el cante más tiempo porque en ese momento lo estoy sintiendo así y me dejo llevar sin perder el control.
Bueno, tenemos cátedras de flamenco, ¿verdad? La Universidad de Jaén, tenemos cineclubs también dedicados al flamenco. De alguna forma, este arte universal, ¿verdad?, está pidiendo casi a gritos, cantando, el ser materia, ¿verdad?, el ser, pues punto epicéntrico de estudio también dentro de la universidad, ¿no te parece? Cierto, y debería de estar ya. Bueno, en la universidad, en los colegios, en los institutos, en todos estos sitios debería de estar, ¿no? Debería formar parte, ¿no?, de la formación que hay a todos los niveles dentro de educación. No estar simplemente en los conservatorios, porque además es un poco ambiguo esto. Quiero decir, me parece muy bien que esté dentro del conservatorio el flamenco. No me parece tan bien que el acceso al conservatorio sea tan restringido, es decir, tienes personas pues como yo con una trayectoria larga que a lo mejor queremos llegar para sacarnos la carrera en cante flamenco o la titulación, porque nos puede hacer falta en un determinado momento para dar clase y cada vez más, y tienes que enfrentarte a unas pruebas donde los chicos que se presentan a esas pruebas ya vienen con un grado medio de música y que por eso tienen una puntuación extra que no existe en el caso nuestro por nuestra trayectoria de 20 o de 30 años, y creo que tendría que estar un poco igualado, ¿no? Es decir, donde no está la experiencia de ellos está la nuestra, entonces no tenemos el acceso fácil. Luego solo hay un superior que está en Córdoba de flamenco, no hay nada más en toda Andalucía. Y entonces es muy restringido. El acceso nuestro para titulación es muy restringida, pero además el acceso de los que vienen detrás también, dejarlo solamente al ámbito del conservatorio, pues tampoco me parecería bien, porque creo que es una materia que se puede dar en la universidad perfectamente, ¿no? La historia del flamenco puede darse perfectamente en la universidad. Si no hacer una carrera que se llame flamencología única y exclusivamente, una especialidad sí podría. Has comentado algo que me lleva directamente a preguntarte acerca de la situación de la mujer dentro del mundo, dentro del universo del flamenco, ¿no? ¿Hay igualdad? ¿Hay desigualdad entre hombres y mujeres? Bueno, esto es una pregunta. Esta pregunta ha tenido, yo creo que distintas respuestas a lo largo de mi vida. Pero el flamenco siempre ha sido machista. Es decir, otra cosa es que queramos no darnos cuenta de eso. Pero es cierto que lo ha sido. No quiere decir con ello que la mujer no haya tenido cabida, porque hay grandes cantaoras muy conocidas. Hablamos de la Niña Los Peines, que ha sido la mayor expresión en el mundo del flamenco como cantaora, ¿no? Pero sí es verdad que ha estado más limitado. Por ejemplo, a la misma vez que la Niña Los Peines ha sido una gran cantaora de flamenco reconocida, nunca ha tenido la llave del cante, todos han sido hombres. Hablábamos en una de las investigaciones que yo realicé en el cante de las minas, creo que hasta el año 2000 más o menos no había habido, se podían contar con los dedos de mi mano y me sobraban mujeres que hubiesen ganado la lámpara minera. Creo que eran 2 o 3, hasta el año 2000 nada más, mujeres que habían llegado a conseguir la lámpara minera. Luego sí me he encontrado en peñas flamencas que todavía, y a día de hoy, diferencian entre los cantes de la mujer y los cantes del hombre. Yo he llegado a cantar y me han dicho, cántate un cante de los que le gustan a las mujeres. ¿Qué cante le gusta a las mujeres? Unas colombianas, porque son más fáciles o son más de compás, y no un cante por seguidillas, que lo han visto a lo mejor más de hombre. Luego he tenido compañeras que también se han enfrentado a esto, ¿no? Decir, pues mira, pues canta muy bien por seguidillas para ser mujer. Y este tipo de cosas yo no estoy hablando de hace 50 años, estoy hablando de ahora, en el siglo XXI. Siguen existiendo estos lugares donde todavía se diferencia entre el cante del hombre y el cante de la mujer. Afortunadamente menos, por supuesto, pero siguen existiendo. Y luego tiene muchísimo que ver, claro, el lugar de residencia de cada uno. No es lo mismo una peña flamenca en Barcelona o en Madrid que una peña flamenca de un pueblo, a lo mejor de Andalucía, de un pueblo más rural.
donde está más arraigado. Donde ¿no? está más arraigado el tema pues del hombre, si no le queremos decir machismo, pero sí lo ha habido siempre. Carmen Linares se pronunció no hace mucho también en una entrevista acerca de esto, precisamente, ¿no? Del machismo en el flamenco. Y luego ya, si realmente nos ponemos a estudiar letras del cante flamenco, hay letras muy muy duras que hablan muy mal de la mujer, ¿no? Que dejan entrever un machismo muy grande, ¿no? O sea que sí que ha existido el machismo, sí sigue existiendo, menos que antes, porque ahora, bueno, lo reivindicamos más las mujeres, pero sigue. ¿Cuántas presidentas de Peña Flamenca hay, por ejemplo, en toda Andalucía? ¿Cuántas presidentas de federaciones de entidades culturales de peñas flamencas son encabezadas por mujer? La Federación de Peñas Flamencas de aquí, de Jaén, es Paco Viedma, que es hombre. La Confederación también es otro hombre. Es decir, a lo mejor es porque no se presentan, puede ser, no diré que no, pero creo que ya hay una costumbre de que el cargo pase a lo mejor a un hombre, ¿no? ¿Alguna canción con la que te sientas especialmente identificada? Algún cante, me encantan las trilleras, son típicas es el cante autóctono de aquí de Jaén, y siempre me ha gustado, quizá porque mi familia remanece del campo y porque esos cantes pues también han ido mucho con mi familia cuando estaban en la trilla o estaban en la siega. ¿Qué letra tiene, por ejemplo, una trillera? Una trillera. Que yegua tan valiente, siempre trotando, y yo en medio siempre cantando, y yo en medio la era siempre cantando. Bueno, Victoria, a mí el flamenco me suena como a lamento constante, y además fíjate que en esta letra siempre cantando, siempre en mitad de la era, siempre. Es como ahora se estila tanto, ¿no? Este anuncio del quejío, ¿no? Sí. Es un lamento constante, ¿no? Sí, bueno, hay cantes muy diversos, es decir, la mayoría sí expresan tristeza, lamento, melancolía, pero hay cantes muy festeros, ¿no? Los cantes por alegría son son letras de picaresca, la bulería también, siempre una letra de picaresca, los tangos son alegres, pero sí podríamos decir que quizá predomina más, ¿no? el sentimiento que comentabas tú. Te voy a pedir, te he preguntado por una canción con la que te sientas identificada, un cante en este caso, ¿verdad? Y ahora, echando un poquito marcha atrás, en esa máquina del tiempo, ¿verdad? ¿Alguna actuación que recuerdes con especial cariño? No sé si por la propia actuación o por el propio contexto, las personas que te acompañaban, el lugar. Recuerdo muchísimas. A ver, una de las que más recuerdo fue cuando conocí a Chano Lobato, que yo era muy jovencita, yo tenía 16 años cuando conocí a Chano allí en Barcelona. Y recuerdo que canté yo unas alegrías que eran de Chiquetete. Si mal no recuerdo, eran de Chiquetete la alegría. Y cuando me bajé, Chano, que siempre ha sido un hombre, un cantador con un tremendo compás, que además jugaba con él como él quería, ¿no? Cuando terminé de cantar y estábamos en los camerinos, subió y me dijo: sobrina,
porque siempre le decía sobrina a todo el mundo. Sobrina, ven para acá. Y dije, dime, Chano. Me dice, sobrina, tú tienes un compás muy, muy especial. ¿Tú no tienes familia en CAI? Digo, no, yo no tengo familia en CAI. Digo, yo la tengo en Jaén. Digo que la tierra del ronquío está más bien en la frontera con Murcia, que a veces dicen que ni siquiera son andaluces, ¿no? Y me decía, pues tú ese compás, yo no sé dónde lo has cogido, pero tienes el compás para aprenderte el tercio de la mirri. Y yo, claro, yo en aquel momento decía el tercio de la mirri. Dice, yo te lo voy a cantar. Me cantó el tercio de la mirri, que era... ¡Ay! Hay un carril de San Fernando acá. Hay un carril. Y para hacer el que jugaba mucho me decía, tú tienes compás para hacer esto. Y me lo enseñó allí. O sea, Chano fue mi maestro del tercio de la mirri y siempre lo he llevado. A partir de ese momento siempre lo he llevado y siempre lo he cantado. Y de hecho continúo haciéndolo. O sea, que esa es una de las actuaciones más bonitas que recuerdo por esta anécdota con Chano Lobato. Otra de las actuaciones que puedo recordar a nivel profesional como de las mayores es la que has comentado antes, ¿no? Cantar El amor brujo en la sede de la UNESCO, que en aquel momento estaba la infanta Elena y el duque de Marichalar, que residían allí en Francia, y fueron allí. Fue un momento estelar, ¿no? de mi carrera, ¿no? 3.000 personas de público en pie, la orquesta del Liceo. ¿Qué podía pedir más? Bueno, ha quedado refrendado, ¿verdad?, que Victoria Romero como persona es, bueno, conjunción absoluta con Victoria Romero como artista, ¿no? Ese cambio de chip de repente que sorprendía incluso a nuestro técnico, a José Antonio Ruiz Eliche. ¿Has llegado a cantar alguna vez el himno de Andalucía? Sí, muchas veces. De hecho, lo versioné junto con José Manuel Moreno, un guitarrista de aquí de Jaén. Hicimos versión del himno de Andalucía. Hemos hecho un par de versiones o 3. ¿Y con José Rojo has llegado a...? Con José Rojo he llegado a cantar, pero no... Bueno, creo que iniciamos un año la entrega de premios y que sí tuvimos que hacer un trocito del himno de Andalucía al principio del acto. Bueno, pues estamos llegando, ¿verdad?, al final de este programa delicioso. Estamos disfrutando tremendamente de nuestra primera invitada en esta tercera edición de Mujeres 10, Crearte y Ser, Victoria Romero, en conjunción con la radio de la Universidad de Sevilla, Radius, y también con la radio de la Universidad de Almería, dentro de este proyecto Atalaya. Y bueno, me queda preguntarte hemos hablado del pasado, hemos hablado también del presente. De hecho, el más, podemos decir, actual de los presentes, que es el de la entrevista. Vamos a hablar del futuro. ¿Cómo lo ves? Las circunstancias son las que son. ¿Tienes proyectos? ¿Se han caído algunos? No sé, ¿se abrirá el telón finalmente? Bueno, esperemos que sí, ¿no? Que se abra finalmente el telón. Hay que ser positivos. Proyectos se han quedado en el aire, muchísimos. De hecho, justamente cuando el 14 de marzo, en concreto, se cerraron las puertas de todo el mundo, pues yo tenía que recoger uno de los premios Argentaria a mi trayectoria artística. Justamente se cayó unas grabaciones en Madrid para televisión. O sea que el mes de marzo a mí se me cayeron todos los esquemas y todo lo que tenía previsto. Después sí que pudimos hacer con éxito el ciclo de flamenco que se realizó aquí por parte del ayuntamiento este verano, que pude tener, bueno, pues el honor de dirigir, de llevar la dirección artística, y ese proyecto sí se pudo llevar adelante. El resto de proyectos se han paralizado. Ahora mismo los que hay, bueno, tenemos próximamente un concierto aquí en La Aguja, el 17 de abril, que esperemos que se mantenga, y poco más. Ahora mismo no. Los proyectos que están en el aire, no se sabe si se podrán llegar a realizar o no.
Y esto a ti te lleva a luchar con más fuerza. Lo digo sobre todo por esas dudas que planteabas al inicio de esta entrevista. ¿Te lleva a pensar en colgar las zapatillas o la voz o a luchar con más ahínco? Bueno, a mí me ha llevado a planteármelo. De hecho, mi vida ha dado un giro de 180 grados, como imagino que la de infinidad de artistas, porque además yo estaba dando clases en la Universidad Popular, que cerró las puertas este año para todos los monitores que estábamos allí, ¿no? Y esto pues hizo que tuviese que plantearme muchas cosas en mi vida, y una de ellas era mi economía, lógicamente, ¿no? Es decir, de repente esto se acaba y aquí no hay nada. Y bueno, inicié un negocio online. O sea, esto me llevó a no me voy aquí a quedar llorando en casa esperando a que suceda un milagro, que no va a suceder, porque el tema de la pandemia ha ido para largo e imagino que durará un poco más, pero sí tienes que reinventarte. Entonces yo me reinventé por aquí. Creé una tienda online que, si no os importa, se llama elrinconleprechaun.com, que no tiene nada que ver con el flamenco y sí mucho con lo celta. Y creé ese negocio a la vez que continuaba intentando realizar proyectos para poderlo sacar adelante dentro de mi profesión. Sí me he llegado a plantear el colgar la voz, porque después de tantos años de profesión, ¿no?, te das cuenta de que al final, si no eres una nómina, en este país en realidad no tienes nada. Quiero decir, cómo pagas las facturas, no tienes casa, no tienes nada, ¿no? Al final, España, para ganarse la vida como artista, te lo comentaba al principio, es muy difícil. Nosotros no tenemos una situación regulada. Los artistas de este país y más los músicos no tenemos una situación regulada. Hemos estado trabajando durante mucho tiempo también en negro. No hemos tenido durante mucho tiempo contratos en condiciones. Incluso en los tablaos ha habido compañeros que tenían contratos como camareros. Cuando vas a un organismo oficial te obligan a facturar. Para facturar tienes que estar dado de alta, tienes que ser una empresa. Es decir, no se nos ha puesto fácil como artistas. Dentro del mundo del flamenco, peor aún, porque más economía sumergida ha habido dentro del flamenco que quizá en otros ámbitos musicales, ¿no? Estamos a años luz de un músico de Europa, de un músico de Viena o de Francia que está aquí al lado, ¿no?, donde sus sistemas laborales funcionan mucho mejores que los nuestros, en prestaciones, en contratación, en muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí me lo planteé, pero como el flamenco no es mi vida, pero sí es mi interior, era un poco absurdo a la vez. O sea, bueno, puedo dejarlo como profesión, pero ¿puedo dejar de cantar? O sea, mi pregunta era, ¿realmente yo puedo dejar de cantar? ¿Puedo pasar mejores rachas, peores rachas, pero puedo dejar de cantar? Todavía no he decidido dejar de cantar, aunque no moriré con las botas puestas, como decían. Bueno, si me sorprende en un escenario algo, pues sí, ¿no? Pero no es mi intención. Pero de momento, pues no puedo dejar de cantar. Y luego hay cosas, afortunadamente, regalos como esta entrevista, ¿no?, que surge de pronto, inesperadamente, o como el concierto próximo de La Hoja, que te hace ver que no todo es tan oscuro y que estás ahí y que si surge hay que aprovecharlo y hay que hacerlo, porque en definitiva es la esencia de lo que soy. Pues unos segundos para despedir a nuestra invitada, que califica, ¿verdad?, su experiencia dentro del mundo del flamenco como un itinerario con luces y con sombras, con cosas buenas, con cosas malas, que le ha servido como aprendizaje, sin lugar a dudas. Lo que ha tenido siempre claro ha sido la voluntad, la motivación, el enriquecimiento de muchas culturas, una persona y un artista en conjunción, con unos padres que le permitieron elegir, seguir su camino, con referentes claros, su abuela Manuela, que cantaba por colombianas, también su
su otra abuela, la de Carchelejo, saetera, por supuesto su padre y referentes artísticos como la Niña de los Peines o Carmen Linares, además de Alberto Sierra, que, dijo nuestra invitada, le enseñó a amar el flamenco. El flamenco que ella lo tiene como evidentemente parte de su vida, pero no lo es todo, porque su día a día gira en torno a muchas cosas. El flamenco como arte universal, por supuesto que sí. Alguien que busca complicidad con un guitarrista en el escenario y que además admite que el cante, bueno, pues reduce la creatividad, aunque hay algunas formas de cante, como por ejemplo el tango, que es más pervisivo. En cuanto a cualidades para las cantaoras, bueno, pues ella afirma que, hay que tener, por supuesto, conocimientos, hay que tener motivación, hay que tener disciplina, y a la hora de impartir docencia dentro de este ámbito, pues hay que enseñar a respirar o a posicionar la voz. Siempre el artista como un referente emocional, que además en este caso nuestra invitada defiende que el flamenco debe formar parte de ese plantel, ¿verdad?, de asignaturas, de referentes dentro del ámbito universitario y también en otros niveles educativos, y que afirma, y además lo dice con voz impostada, podríamos decir, el flamenco siempre ha sido machista, aunque esto no quiere decir que la mujer no haya tenido cabida. Amante de las trilleras, de hecho cantó una aquí en esta entrevista, recuerda una actuación, particularmente aquella junto a Chano Lobato, que le enseñó a cantar Alegrías, ¿verdad?, de Chiquetete. El estribillo de la Mirri. El estribillo de la Mirri. Y alguien que mira al futuro con esencia más que optimista y positiva. Ha sido un placer. El placer mío, el placer ha sido mío. Gracias a vosotros, gracias a ti, Julio. Pues muchísimas gracias. José Antonio Ruiz Elche estuvo en las labores técnicas. Gracias, oyentes de la radio de la Universidad de Jaén y también de la Universidad de Sevilla y de la Universidad de Almería. Radios ambas hermanas. Mujeres 10 volverá próximamente con una nueva entrevistada, una nueva invitada, en este caso la grafitera Icat. Que sean felices. Mujeres 10. Crearte y ser. Uniradio Jaén en colaboración con la radio de la Universidad de Sevilla y la radio de la Universidad de Almería. Proyecto Atalaya. Dirige Julio Ángel Olivares Merino.